Creo que es importante empezar esta meditación en este lugar, en esta iglesia de San Giovanni Rotondo, donde se venera a San Pío de Pietrelcina, diciendo una palabra, solo una, sobre este gran santo contemporáneo. Fue un hombre que vivió en una época de cambio. Y en esa época de cambio, él no fue entendido. Al contrario, vivió a caballo entre la época anterior al Concilio Vaticano II, el concilio y la época posterior. Capuchino, profundamente religioso, fue visto por muchos como un preconciliar, anticonciliar, sobre todo por la insistencia que él daba al sacramento de la confesión. Recibió el don de los estigmas, y esto fue quizá la causa de su mayor sufrimiento, y no me refiero solo al sufrimiento físico. Siendo capuchino, un franciscano de otra orden franciscana, la orden de los hermanos menores, un gran franciscano, por otro lado, médico, el padre Gemelli, en el cual tenían gran confianza los papas de su época, fundador del hospital que lleva su nombre, dijo que sus estigmas eran falsos. Más aún, Padre Pío fue acusado y recibió 2 visitas canónicas. Fue acusado de abusos sexuales, o por lo menos de relaciones sexuales inapropiadas, con algunas de las señoras de las que él era confesor. Durante mucho tiempo le fue prohibida la celebración pública de la misa. La pudo celebrar siempre en privado, en su capilla de este convento, y por supuesto le fue prohibida la predicación. Él llevó toda esta cruz con un enorme sufrimiento y también aprovechando para unirse a Dios. Las llagas de sus manos, de sus pies, eran simplemente un reflejo de las llagas de su alma. Pasó el tiempo y fue exonerado de aquellas terribles acusaciones, pero hay que decir, en honor de la verdad, que quien le defendió fue el pueblo. Buena parte de la jerarquía, incluso de sus superiores, no le entendieron, le maltrataron, le condenaron, pero el pueblo siempre le permaneció fiel. La gente siempre creyó en él y siempre le defendió. Y terminó por vencer ese cariño, esa fidelidad del pueblo de Dios. Creo que esta es la primera enseñanza que deja a todos la vida terrible, maravillosa del Padre Pío. Repito, un hombre que vive en una época de cambio, donde todo lo que olía anterior al concilio, desde la liturgia hasta la espiritualidad, era mal visto por algunos, y donde el Concilio Vaticano II rápidamente se desfigura en su aplicación, a pesar del esfuerzo de los papas, San Pablo VI, después San Juan Pablo II, se desfigura en su aplicación en función de lo que se llama el espíritu del concilio, que era una interpretación radical y de ruptura con la Iglesia
de 2000 años precedente. En ese contexto, este hombre fue un dique de contención. Fue, sin quererlo él, sin buscarlo él, fue una piedra de choque contra la cual chocaban aquellos que quieren hacer una iglesia diferente a la iglesia de Jesucristo. Él sufrió terriblemente, maltratado por la propia iglesia, pero permaneció fiel al Señor, permaneció fiel a la llamada que Dios le había hecho. Y el pueblo permaneció fiel con él y terminó por vencer. Hoy es San Pío de Pietrelcina. Y aquellos que le insultaron y que le calumniaron, ya nadie se acuerda de ellos. Hoy es San Pío de Pietrelcina y el pueblo de Dios sigue acudiendo aquí en busca de sus milagros, pero también en busca de la luz que desprende este ejemplo de santidad. Una característica esencial de la labor pastoral del Padre Pío fue la confesión. Él tenía un don hermoso y terrible. Él veía lo que había en el penitente que acudía a confesarse. Y cuando se confesaban, si dejaban algo, él lo sabía. No has dicho todo, le decía. Miraba con ojos de misericordia como un verdadero confesor tiene que hacer. No era un torturador, era un padre que amaba a la oveja perdida que acudía allí. Y eso daba una enorme paz al penitente. Él enseñaba cosas que hoy hemos olvidado. Primero, que la confesión ciertamente es un derecho que tiene todo bautizado. Primero, ¿y eso qué significa? Que cuando existe un derecho, existe siempre un deber. Mi derecho es tu deber, mi deber es tu derecho. Si los fieles tienen derecho, los fieles bautizados, a la confesión, alguien tiene que tener el deber de confesar. ¿Dónde están hoy los confesores? Hace muchos años, recuerdo en una ciudad de Colombia, me contaban de un sacerdote ya jubilado que dedicaba todos los días 8 horas de trabajo a confesar. Este sacerdote dedicaba media hora a cada penitente y cobraba por ello. Y la gente acudía, pagando, porque al menos encontraban a una persona que les escuchaba durante media hora, porque no había sacerdotes dispuestos a estar en el confesionario. Y aquel hombre decía: yo completo mi pequeñísima pensión haciendo este trabajo. A mí me llamó la atención, pero ¿cómo pueden cobrar por confesar? Pero también pensé, ¿y de quién es la culpa? No del fiel que paga, sino del sacerdote que no está en el confesionario. Es duro decirlo, pero es la verdad. Es el único sacramento por el cual no se cobra y por eso no hay confesores. Esta es la verdad, honestamente dicha. Si le piden al padrecito que vaya a la casa a bendecirla o que vaya a bendecir el automóvil, el padrecito sabe que le van a dar un donativo, pequeñito quizá, le van a dar algo y va. En el confesionario, como no se cobra, no hay curas. Hay países, pienso por ejemplo en Estados Unidos,
donde lo normal, no digo en todos los sitios, pero sí lo normal es que haya confesiones el sábado 1 hora, y que conseguir una cita fuera de esa hora, donde hay unas filas enormes de personas confesando, conseguir una cita es una carrera de obstáculos que solamente una persona muy empeñada logra sortear. Hay que hablar con la secretaria, de la secretaria, de la secretaria, de la secretaria, y después te dicen que lo sienten mucho porque el padre está en el gimnasio. Hay que decir la verdad. La confesión es un derecho y hay que decir la verdad. ¿Y por qué es un derecho? Es un deber del sacerdote estar en el confesionario. No digo que tenga que estar solo en el confesionario todo el día, ni que no haya otras muchas cosas que hacer, porque por desgracia, lo sabéis bien, cada vez hay menos sacerdotes y por lo tanto cada vez están más ocupados. Leía esta semana de un sacerdote aquí en Italia que atendía 36 parroquias con poquísimos habitantes en una zona de la montaña. Esto es agotador, hay que ponerse en la piel de ese hombre. Y no es el único caso. Al disminuir el número de sacerdotes, el trabajo sobre los sacerdotes se multiplica y de verdad que muchos están haciendo una tarea heroica. Pero en otros muchos casos no es así. Y creo que cuando uno tiene un derecho, tiene que reclamarlo. Los favores se piden, los derechos se exigen. Hay un derecho a la confesión y hay que reclamarlo. Insisto, hay que tener en cuenta las circunstancias, porque puede ser que ese sacerdote no dé para más. Y esto yo creo que los fieles lo saben y lo ven, y son comprensivos. Pero en otros casos no es así. Tenéis que reclamar vuestro derecho a la confesión. Y hay que reclamarlo incluso ante las autoridades competentes. En esta parroquia no se confiesa, en esta parroquia se confiesa 1 hora a la semana. ¿Qué consecuencias tiene? El sacrilegio. ¿Por qué? Si no hay confesores, te acostumbras a comulgar sin confesarte. Que muchas veces no habrá pecado mortal, ciertamente, pero en otros casos sí. Se pierde la conciencia del pecado, con todas las consecuencias que eso trae. La primera, el sacrilegio, pero luego también que cuando no sabes distinguir el bien del mal, pues haces el mal. Quizá no te des cuenta de que estás haciendo el mal porque no te lo han enseñado, pero estás haciendo el mal. Y el mal hace daño, te hace daño y hace daño al otro. Pensar que por no ser conscientes de que una cosa está mal no hay consecuencias es tan estúpido como pensar que por no saber que fumar te hace daño al pulmón, no te va a hacer daño al pulmón. Como si tu pulmón actuara en función de tu conciencia. Aunque seas un ignorante de las consecuencias malas del tabaco, tu pulmón enferma. La pérdida del sentido del pecado, ligada a la crisis de la confesión, ligada a la ausencia de formación en los sacerdotes que han perdido de vista que su primer deber es santificar al pueblo con los sacramentos, ha hecho que se obre mal en todo, también en el sexto mandamiento, en todo y no solo en el sexto mandamiento, pero también en el sexto mandamiento, y no pasa nada. Tenéis el deber de reivindicar vuestro derecho, con amor, sin ira, sin ofender, pero tenéis el deber de reivindicar vuestro derecho. Tenéis derecho a la confesión y hay que pedirlo. Y repito, cuidado porque habrá sacerdotes que no puedan más. Segundo punto sobre la confesión. Es un derecho, pero es un don. Es un don. Tenemos ese derecho por haber sido bautizados.
pero es un don. ¿Qué sucede con los dones, con los regalos? Pues que hay que agradecerlos. Y es un don que el Señor, en su infinita misericordia, en ese amor inexplicable, porque Él es todo y solo amor, es un don que nos ha dado. Y yo creo que, seguro, los que estamos aquí y la inmensa mayoría de los católicos, hemos experimentado la realidad de ese don. ¡Qué paz se experimenta cuando se ha hecho una buena confesión! ¡Qué paz! ¡Qué sensación de empezar de nuevo, de nacer de nuevo! Aunque sepas que por tu trayectoria, por tu inercia, por tus costumbres arraigadas, posiblemente vas a volver a pecar. Está ligado a tu carácter, el mal genio, la envidia, el rencor. Está ligado a circunstancias, la adolescencia, la soledad. Aún así, dejarías de alimentarte porque sabes que mañana vas a necesitar alimentarte, de lavar la ropa porque sabes que mañana vas a necesitar lavar la ropa de nuevo. No. La paz que se recibe con la confesión es única. Cuando Freud empezaba a hacer su trabajo, primero en Austria, después en otros sitios, decía que venían a él muy pocos católicos y que él se interpeló ¿por qué? Y se dio cuenta de que los católicos teníamos el sacramento de la confesión, que no es un acto de psicólogo tumbadito el paciente en el diván, pero sí que es una paz para el alma mayor. Podrá ser distinta, un psicólogo tiene una tarea que hacer, pero sí mayor en cierto sentido que la que puede hacer el mejor psicólogo del mundo. Ahora, este don hay que agradecerlo. ¿Cómo? ¿Cómo se agradece un regalo? Pues en la propia confesión nos dicen cómo. Para hacer una confesión hay que cumplir unas condiciones. Examen de conciencia, arrepentimiento sincero, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Yo esto lo aprendí cuando era un niño pequeñito y temo que ya muchos hoy no sepan esto que es tan básico. Ese don, por lo tanto, lo vamos a agradecer cumpliendo estas condiciones, por ejemplo, el propósito de enmienda o el decir con humildad los pecados al confesor. Cumplir la penitencia es bastante sencillo porque lo normal es que la penitencia sea muy ligera, pero decir los pecados cuesta. Eso es la forma de agradecer el don. Por tanto, derecho y don. Pero también hay otro aspecto de la confesión, el aspecto de la justicia. Cuando uno va a confesarse, lo normal es que vayas pensando en aliviar tu conciencia, en recuperar la paz. Está bien, creo que todos lo hacemos. Necesito la paz. Necesito el perdón. Necesito volver a empezar. Esto me está pesando dentro. Y vas a confesarte pensando en ti. Pero es un asunto entre dos, Jesús y tú. Hay que ir a confesarse pensando en ti, por supuesto, pero también hay que pensar en el otro, en Jesús. La confesión es un acto de justicia debida a Dios. Quiero quitar
el puñal que le he clavado al Sagrado Corazón. Quiero quitarlo. Voy a tener paz, busco la paz, necesito el perdón. Pero voy para quitarle al Señor la ofensa que le he hecho. Voy porque quiero hacer justicia a este Dios, con el cual he sido injusto ofendiéndole. Busco mi bien y busco el suyo. Cuando uno pide perdón a alguien, y no me refiero a la confesión, cuando pides perdón, estás tranquilizando tu conciencia. Pero el verdadero y el principal motivo debería de ser quitarle al otro, en parte por lo menos, el daño que le has hecho. Aliviar en parte por lo menos el daño que le has infringido. Mira, he tenido un mal día, perdóname. He sido un egoísta, perdóname. No me he dado cuenta, perdóname. Te quedas en paz. Por lo menos has hecho tu parte, luego el otro te perdona o no te perdona. Dios siempre te perdona. Pero tú no solo has buscado tu paz, sino que has buscado un acto de justicia hacia esa otra persona a la que has ofendido. Lo siento, te he ofendido, no me he dado cuenta, he sido un bruto, lo siento, perdóname. Pensemos, por lo tanto, en el otro, que es Dios, al cual le hemos ofendido, y Él tiene derecho, y nosotros tenemos un deber de justicia para con Él. Él tiene derecho a que le digamos, Señor, perdóname, y nosotros tenemos el deber de quitarle la espada que hemos clavado en su corazón. La confesión como derecho que hay que reivindicar. La confesión como don que hay que agradecer, empezando por cumplir las condiciones de la confesión. Y la confesión como un acto de justicia hacia el Dios al cual hemos ofendido cometiendo el pecado que sea, aunque sea un pecado venial. San Pío, lo mismo que otros grandes santos antes, pienso en San Juan Vianney, por ejemplo, que pasaba tantas horas en el confesonario. San Pío entendió que el servicio de la confesión era una parte esencial no solo de su ministerio, sino de la función sacerdotal para santificar a los fieles. No desperdiciemos este sacramento, aprovechémoslo. La infinita misericordia de Dios ha querido regalarnos el don de su perdón, que nos llega a través de un hombre que quizá es más pecador que nosotros, pero que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal y a través del cual Cristo nos perdona. Demos gracias a Dios por ello. Que así sea.